buenas noches, ¿cómo está? No vamos a hablar de algo nuevo, sino de una antología, o sea, una recopilación, y más que una recopilación, una selección que hizo el escritor, el intelectual mexicano Juan Villoro, de cuentos de Antonio Skármeta. Esta obra acaba de salir, los nombres de las cosas que allí había, y una serie de cuentos cortos, no son extensos, pero que van relatando una serie de episodios, pero también nos relatan cómo cambia un escritor, cómo cambia la escritura, y a veces, incipientemente, cómo cambia un estilo. Antonio Skármeta nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Hola. El primer cuento, porque partamos por el comienzo. Escrito, entiendo que a los 20 y tantos años. Deja ver cuál es el primero. Yo te cuento el tiro, el joven con el cuento. El joven con el cuento. Claro, eso es lo que yo creí que era. 27 años, 28 años. Sí, puede ser un poquito menos, que lo haya publicado a los 26, 27 ¿Sí? Y que lo haya escrito un par de años antes. Oye, ¿cómo se logra escribir con este nivel? Yo sé que después hubo evolución, obviamente. Con este nivel a los 27 años. ¿Qué había pasado a los 27 años para escribir así? A los 27 años había una... O antes, a los 25. Sí. A esa altura, no, tenía una posición frente a la vida y frente a la literatura, que yo las hermanaba mucho. Es decir, había que escribir lo vivido, y si no se vivía con bastante intensidad todo, no había que escribir. Entonces hacía una relación muy estrecha entre vida y literatura. Es que a los 25 años no hay mucha vida vivida, pues entonces, ¿cómo? Claro. ¿Cómo se hace? Bueno, justamente, es ahí de donde viene la certeza, la sabiduría del joven. Es decir, que porque tiene la juventud, lo tiene todo. Entonces no recibe ni recetas ni consejos. Me parece que este tema es muy importante para los jóvenes que quieran escribir. Sí. Que sienten algún llamado a expresarse mediante el lenguaje escrito. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo pueden hacer en este mundo digital, este mundo del tweet, de las palabras cortas, de las frases cortas? Aquí hay oraciones larguísimas, con muchas comas, con finalmente, lo que hay aquí son ideas, abstracciones, dichas de una manera especial, a corta edad, que hoy día para un joven es muy difícil. Una recomendación. No tengo recomendación ninguna que dar. Simplemente recordar que en la vida cotidiana, cuando nosotros hablamos, vamos poniendo una cosa encima de otra y no tenemos empacho en ir adornando la frase, en ir hablando del amigo, recordando el pasado, proyectando el futuro, de pronto emocionándonos con algo. Es decir, vivir el presente como un momento lleno de plenitud. Y decir, este momento que está tan pleno, voy a expresarlo en palabras. ¿Cuáles son las palabras que vienen a mis labios y cuáles son las palabras que voy a teclear? Antes de preguntártelo, ya lo estás haciendo. Ese es el escritor. El escritor, antes de saber lo que hacer, ya lo hace. Para que no haya nada intelectual, nada conceptual, nada que amarre la libertad de la expresión. En este cuento, el primero de esta antología, se dice, bueno, hay que estar solo. ¿Hay que estar solo para escribir o hay que estar con gente? Y son distintas etapas. De pronto, cuando uno está tan con la gente, es una aventura tan apasionante que la idea de escribir y de apartarse un momento de lo que se llamaba el mundanal ruido es doloroso, porque la gente es tan fascinante. Están los amigos, están las chicas, está la música que estás oyendo, la música popular que estás bailando. Ser joven es un full-time job. Entonces, ¿Y cómo se describe? Porque resulta que alguna vez lo dijimos acá mismo, un pintor. Y dice, oye, ¿me puedes pintar un vaso? Y pinta un vaso, lo tiene aquí en la memoria. ¿Me puedes pintar un pájaro? Y pinta un pájaro, lo tiene en la memoria. Los escritores tienen que describir, utilizan el recurso de la metáfora. ¿Cómo lo hacen para describir algo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen en la memoria todo esto para sentarse y escribir?
Claro, qué compleja pregunta y también es compleja la respuesta. Es decir, porque lo que uno escribe, describe, no son, no son objetos, ni son exactamente situaciones, sino que son emociones. Y eso es lo que caracteriza una emoción, un cierto sentimiento de la vida que encuentra, como un pianista acierta con algunas teclas, el instrumento, toca un instrumento para que esa emoción se transmita. Entonces es muy complicado llegar a definir eso que tú dices. En esta antología hay una sucesión de cuentos, pero que también abarcan un largo tiempo de escritura. Y yo tengo la impresión, no soy experto, soy ignorante, que hay un cambio, a veces no tan ligero, de la técnica de escritura. Y se nota, y yo creo que en algunos casos, progresivamente, se acerca a un ritmo cinematográfico. ¿A partir de qué momento se adquiere esa técnica? Bueno, muy bien observado, porque en verdad esta es una colección de cuentos, los nombres de las cosas que allí había. Ya el título del libro te da una idea de cómo es un tiempo grande el que cubre este libro. Yo creo que hay un cambio notable en un momento en que uno siente que todo se puede decir y que para decirlo todo necesariamente hay que atropellarse, balbucear si fuera necesario, para crear la sensación de espontaneidad. Esto que estoy contando y que lo estoy diciendo de esta manera atropellada y con todas estas imágenes que son revoltosas, es lo que yo soy. Esa ansia de decir, mi yo está, voy a usar un adjetivo muy específico, derramado en estas palabras. En la medida que uno va creciendo y amando más la literatura, uno comienza a gustar más de la concentración que de la expansión. Una frase más lograda, un cuento con más ritmo, un enganche más sutil con el escritor, que la prosa, vamos a usar ahora la palabra en un sentido crítico, la prosa un poco avasalladora que tiene el yo que quiere perfilarse como un ser en el mundo, con cierta nitidez que solamente lo da las palabras y la elocuencia de las palabras. De pronto ya no interesa tanto la elocuencia, sino la verdad del ser íntimamente. ¿Qué tan importante es el inicio, la primera oración, la primera frase de un cuento? ¿Cuánto tiempo uno piensa en ese inicio? Bueno, pueden pasar meses, como puede resultar espontáneamente algo. ¿Tú tienes ahí alguna primera frase que te haya llamado la Además atención? era el día de mi cumpleaños. Además era el día de mi cumpleaños. Además era el día de mi cumpleaños. Bueno, hay un escritor que escribió todo un ensayo acerca de esa frase inicial. Además era el día de mi cumpleaños. Se pregunta, ¿además de qué? Y dice, bueno, ¿además de qué? Del día del cumpleaños, eso es toda la vida. Además era el día del cumpleaños. Ahí entra. Entonces es un gancho como diciendo, ¡ay, Dios mío, tenía el cumpleaños! ¿Qué le pasó a este hombre? Ya no puedes parar. Es una agarrada inmediata. ¿Cuánto de esto es autobiográfico? Hay un buen porcentaje si aceptamos que un escritor está hecho también de su imaginación. Es decir, no solamente la biografía es lo que uno cree que ha vivido, sino la biografía de un escritor es como el escritor siente o imagina lo que él mismo ha vivido, que no es una biografía simplemente hizo esto, hizo otro, porque muchas veces lo que uno quería hacer se confunde con lo que uno quería. Por ejemplo, pregunto, porque no lo sé, la pregunta es absolutamente genuina, no conozco la respuesta. Balada para un gordo. Oye. Cuando Juan Carlos llegó al curso donde todos nos alegramos, a propósito de cómo comienzan los cuentos, leo este. Cuando Juan Carlos llegó al curso, todos nos alegramos porque nos hacía falta un gordo. Claro. Uno dice, bueno, pero este va a ser un curso, van a hablar de cosas de niños, de muchachos. No, se habla de política. Claro. Esto es autobiográfico, ¿no? Parcialmente también. Es decir, todo es autobiográfico y todo no. Porque cuando se es escritor,
Verdaderamente la fusión entre vida y literatura es cosa de cada día. No es que uno se ponga intelectual o latee mucho con las palabras, pero que es así. Es decir, cada vez que uno vive una situación, de alguna manera la está proyectando. ¿Es esto un cuento? ¿Es esto parte de una novela? Es mi imaginación que se va desfocando por cualquier lado. Y ahí en la balada para un gordo es un caso, bueno, que ilustra bastante bien esto, porque este gordo, que es bastante abundante, es una especie de revoltoso o pre-revolucionario que comienza a excitar la imaginación política de todo un curso y que le llama la atención al narrador. Entonces, este gordo al quien todos lo bromean, resulta ser un hombre de una tremenda energía y capaz de superar en las dotes amorosas incluso a aquellos que se burlan de él. O sea, pese a su gordura, era el que sí conquistaba mujeres en serio. Pese a su gordura, era el político que revolucionaba un colegio entero, un liceo entero. Y que después, pero es muy interesante cómo termina este cuento, porque ustedes se encuentran, ustedes, el autor, el narrador, perdón, se encuentra cuando ya está la Unidad Popular en el poder, sí, etcétera, en que este gordo era más revolucionario que la Unidad Popular, estaba en el MIR, y por lo tanto tienen que arreglárselas de esa manera. Sí. Que también es un reflejo de lo que pasó en Chile. Sí. Tú fuiste del Mapu. Claro. Y por lo tanto aquí algo hay de eso, de esa vivencia. Efectivamente, el narrador de ese cuento, que es un narrador ficticio, no soy yo, sino una persona que asume el papel de narrador. El narrador, en cambio, termina como intendente de una provincia en el sur de Chile. Y hasta allí le traen un día preso los carabineros al guatón, a este gordo que era su gran amigo de la infancia del colegio. Y este gordo que era capaz de proezas eróticas que jamás podía lograr el narrador, y lo mira con admiración. Y de pronto este hombre es intendente, tiene un puesto serio, es un hombre más joven con una responsabilidad tan grande, y le traen preso nada menos que a su amigo del alma de aquel tiempo. Y están en posiciones distintas durante la Unidad Popular. Uno partidario del gobierno y el otro que quiere un proceso más radical. Y lo lamentan. Lamentan estar en posiciones distintas. Putas compañeros, putas compadres. No a la calle, compañero. No, o sea, mira la que estamos. Sí, y se quedan mirando los dos como paralizados. Y así termina el cuento. Vamos a hacer un alto y yo voy a dejar una pregunta pendiente. Hay un montón. ¿Hay alguna crónica en estos cuentos que sea tipo periodística, de hechos que exactamente ocurrieron? Sí. Sí. ¿Un atentado? Sí. Volvemos en un instante. Nos acompaña Antonio Skármeta hoy día y comienzo leyendo este cuento que comienza así. El cuento se llama De la sangre al petróleo. Esta mañana de Garúa en Roma, una mañana de Garúa en Roma. Para el pasajero en el taxi, recuerdos de películas de hace una década. Algo de Antonioni en las carreteras. Considerada las cosas después de sucedidas, el pinchazo del neumático pudo haber sido un presagio. El chofer cambió la rueda, imprudente, no demasiado fuera de la pista. El mismo desorden de todo Roma, su exuberancia, sus teléfonos descompuestos, su multitud de curas y militares en cualquier calle. Así comienza esta crónica que es sobre hechos reales, ¿no? Real. Digamos, es todo real, menos la mirada de un narrador que mira todo esto real pasar y que lo ve como una tremenda aventura. Y todo es así en Roma, son los choferes que no, el chofer posiblemente no va a estar bien en la berma para cambiar la rueda, el teléfono no va a funcionar muchas veces, y está lleno de curas y lleno de militares, no sé por qué hay tanto militar también deambulando por Roma, pero así es. Esta es la mirada que yo digo de los escritores que se acuerdan de todo o de mucho para poder escribir. ¿Por qué describir un hecho real? Un hecho exactamente real. Y transformarlo en un cuento también, ¿eh? Sí. Concretamente ese es un episodio que me impresionó mucho porque lo viví prácticamente tal cual como se cuenta en el relato. Yo estaba tomando un vuelo
para ir a Alemania y el avión al cual tenía que subirme fue atacado por un grupo de lo que se llamaba terroristas. Esa era, recuerdo lo que anunciaban los periódicos al día siguiente. Terroristas raptaron este avión. Y yo estaba en la sala de espera para subir a ese vuelo que me llevaría de vuelta a Alemania, donde yo vivía. Yo estaba lejos de Chile en aquel tiempo, no quería vivir en Chile en aquel tiempo, tenía muchas ganas más bien de estar fuera de Chile. En el tiempo de Pinochet. Claro. Entonces, de pronto me vi que estaba implicado en una cosa en la cual no tenía arte ni parte, que era extraordinariamente violenta, conmovedora. Esos hombres que estaban allí simplemente amenazaban la vida de todos y había balazos por arriba y para abajo. Entonces, agazapado allí, dije, bueno, esta es una experiencia que un escritor lo sacude de tal manera que voy a tener que narrarlo, intentar narrarlo. ¿Qué hacen estos señores? Disparan, raptan el vuelo, el avión con el cual yo tenía que ir a Alemania y se van con él. Entonces quedo allí junto con todos los otros pasajeros diciendo, ¿qué voy a hacer ahora en Roma? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y yo digo, ¿yo de qué país vengo? Cuando los policías comienzan a investigar qué es lo que ha pasado, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, dueño de todas estas preocupaciones, no pasa absolutamente nada, por supuesto nos llevan a un hotel y todo, pero la intensidad de ver lo que puede ser un atentado tan de cerca, con las balas volando por encima de la cabeza, créeme que es una experiencia que no te las deseo. Último cuento, Borges. Entonces dije, ¿qué dirá de Borges? ¿Qué tiene que ver Borges con el petróleo? No, porque son cuentos distintos, pero dije, Borges, sí. A ver, ¿cuál es el cuento sobre Borges? Sí. Y esta típica cosa de los escritores latinoamericanos que sueñan con París al final del día. Sí. Entonces, tratando de un escritor argentino, no sé si es escritor, pseudo escritor, porque es un escritor fracasado, porque no escribe nada, porque siente encima a Borges, se va a París. ¿Por qué todos los escritores latinoamericanos sueñan con París? Esa es la gran pregunta. Y esa es la ironía que tiene el cuento. Por eso. Claro. El cuento ironiza sobre eso, que siempre los escritores decían, es decir, yo voy a escribir y mucho y bien, porque algún día quiero triunfar en París. Eso era como el lugar común del éxito. Y escribí Borges pensando justamente en ese hábito de los escritores nacionales. Y Borges, por supuesto, lo emblemático del gran escritor, por su fama universal, porque era un escritor, además, no solamente latinoamericano, sino un escritor que era leído con respeto en el mundo europeo. De todos estos cuentos, si tuvieras que elegir uno, yo sé que la pregunta puede ser no muy inteligente, y lo digo así porque corresponden a distintas épocas, pero uno... Yo sé que es muy conocido el ciclista de San Cristóbal, yo sé que, bueno, muchos. Ya, yo me voy a ir acá. El ciclista del San Cristóbal fue mi primera tentación, pero tú me dijiste muy conocido, efectivamente muy conocido, es el cuento que se enseña en los colegios clavados, sí. Así que no redundemos en él. Pero aquí hay uno que me interesa a mí especialmente y que tiene que ver mucho también con mi vida. Es un cuento que se llama A las arenas y tiene un epígrafe que dice algo así, no lo voy a traducir tan literalmente para no ofender a los oídos de los telespectadores, en que dice algo así como, he tirado mi porquería de vida a las arenas, como que he desperdiciado mi vida. Ese es el epígrafe que tiene. Y este cuento narra la historia de un hombre joven que quiere vivir intensamente en Estados Unidos, como lo hacen los héroes que admiran el cine, y que de pronto se da cuenta que la realidad no da para eso, que hay que comer todos los días, que hay que tener un lugar donde dormir y que no hay trabajo. Entonces es la historia de esto, de alguien que está tirando su vida a las arenas, en circunstancias que estando en Chile podría estar tranquilo, comiendo sopa en la casa con su mamá y su papá, viviendo con la polola, visitándola todos los días, en fin. Pero que sea su satisfacción, es capaz de enamorar a una gringa sin tener una idea de inglés. Es el valor que tiene la aventura, que la aventura también hace atrayente a la gente.
Pero vive en pellejería. Vive en pellejería. Solo por estar allá. Sí, pero sin haber vivido esas pellejerías, sin ponerse en la posición de los que están desposeídos, de quienes están angustiados, aunque uno tenga un temperamento básicamente alegre. ¿Cómo vas a entender la angustia si realmente cuando la angustia te asalta y te viene la depresión, no estás con ella, no eres fiel con esos sentimientos? Entonces, eso es lo que caracteriza a un escritor, ser fiel a todos los sentimientos que vengan. Casi ya no tenemos tiempo. 2 preguntas rápidamente. ¿La televisión chilena es un caso patológico de desprecio a la creatividad? ¿Sigue siendo así o no? Qué palabras tan rudas, probablemente las dije yo en algún momento. Sí, así fue. Hace tiempo. Sí. No, es 2013. Es un poco monótona, ¿no? Digamos, lo que es aceptado, convencionalmente aceptado, es lo que se reitera. Veo que de pronto hay luces, pero es como rutinario, así como uno llega a la televisión a cumplir un programa, tal cual como uno llega a cenar a la casa, a tomarse el traguito y después la comida. Como la falta de sorpresa, eso es lo que más me asombra, porque siendo un medio tan vital, tan interesante, tan penetrante además, porque está en el día a día de todos, que no haya una exploración de mayores posibilidades. Cuando la achuntan, se quedan en lo que lo han achuntado. A eso me refiero. La crítica chilena. Leo a Jorge Edwards en algún momento que dijo que están cómodamente instalados, que se lanzan a devorar, a destruir a los autores chilenos de más talento que ellos. Se creen investidos de alguna misión depuradora extraña, esotérica, y se equivocan medio a medio. Nosotros esperamos que lean con atención la obra de Skármeta, dijo en algún momento Edwards, que reflexionen, que propongan alternativas si quieren, pero que lo hagan con argumentos coherentes, bien pensados. En lugar de eso actúan con un frenesí de talibanes, con lectura escasa, con pensamiento pobre, con frivolidad intelectual notoria. ¿Se sienten así los escritores chilenos, algunos, frente a la crítica? Bueno, hay que defenderse un poco también estando presente en otros países y enfrentando otro tipo de críticas y en otros idiomas. Ahora, claro, si un escritor chileno joven recibe una crítica masivamente negativa de críticos que no tienen compasión con los primeros pasos, por ejemplo, claro, puede ser perjudicial para el ánimo de esa persona y probablemente lo pone a dudar de su vocación. Pero hay que decir que esto que tú planteas, incluso así como lo planteas negativamente, es bastante optimista, porque ya prácticamente no hay críticas. Se acabaron los críticos. Ya lo añoramos, que vengan los críticos, que vengan los periodistas culturales, que se hable de libros, que se hable de casi prácticamente nada. Que vuelva el show de libros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Antonio Skármeta nos acompañó esta noche. Muchas gracias.